Bueno, un día, un día más, aunque sea el cuarto episodio, ya vamos cogiendo carrerilla. La verdad que cada vez estamos más cómodos con el proyecto. Hoy hemos venido hasta Huesca, tenemos un invitado de lujo, una eminencia, Bueno, Jorge García Dings. Tienes vía libre para presentarte. para presentarme, bueno, como bien dice Toño, soy Jorge García Dins, tengo 53 años y bueno, yo creo que se me conoce porque para el 2009 empecé un blog llamado La Meteo que viene, en el que ponía predicciones del Pirineo meteorológicas y para Zaragoza lunes y jueves. También añadía boletines de nieve y aludes por dar una información que yo pensaba que hacía falta, que era muy útil. Y a partir de ahí empecé a meter rutas por montaña, habitualmente con esquís, porque soy un enamorado del esquí de travesía. Es un deporte que los que no lo conozcáis es tú subes con esquís y unos pieles de foca que a contrapelo agarran en la subida y al llegar a la cima o al collado, pues las quitas, pones el esquí en modo bajar y bajas como sería un esquí alpino por pista, pero es como hacer montaña en verano pero con esquís en invierno, o sea, es navegando. Y entonces el blog básicamente eran rutas por montaña, también rutas de montaña de verano, de alpinismo y boletines de aludes y de meteorología lunes y jueves. Y a partir del 2014-2015 empecé a introducir ya temas de salud, sobre alimentación, deporte, ejercicio, vitamina D, sol, ritmos circadianos, descanso, sueño, porque son temas que me encantan y no soy tan friki como algunos tipo Peter Attia o algunos o como Marcos Vázquez, que es un gurú que se dedica a todo esto de hábitos saludables, La formas, divulgación. divulgación para una longevidad sana, pero sí que es un tema que me interesa mucho, alimentación, salud, y eso pues lo he ido metiendo en el blog y a la gente le ha tenido una buena aceptación. Esto, te digo, el blog empezó en el 2009, pues llevaré pues 15 años y ya en los últimos años pues ya son las redes sociales, ¿no? Pues me abrí una cuenta en Instagram y mucha gente que me seguía pues me ha seguido siguiendo y ahí pues meto cosas de alimentación, pero sobre todo meto rutas con esquís, imágenes bonitas y algún avance meteo. Y aunque yo realmente lo que soy, yo soy pediatra, yo empecé pediatría a la residencia en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza en mayo del 98, acabé en mayo del 2002, es decir, que llevo 25 años haciendo pediatría y he estado en Calatayud, he estado en Barbastro y ahora estoy trabajando desde hace ya 8 años en el Hospital San Jorge de Huesca, donde aparte de pasar planta y partos, recién nacidos, niños ingresados, pues paso los martes la consulta de digestivo y un viernes al mes consulta de nutrición para niños con obesidad. Y ese es un tema que me gusta mucho porque, bueno, pues hay muchos chavales con sobrepeso que son víctimas sobre todo de la comida ultraprocesada que nos gobierna y nos inunda los supermercados y no tienen acceso a la comida natural que tenían nuestros abuelos y por lo cual había mucha menos obesidad, ¿no? Y bueno, también a partir del blog, pues la editorial Prames pensó en mí para renovar sus guías de esquí de travesía del Pirineo Aragonés y en el hueco entre el 2013, 2012 y 2016-17, pues escribimos 4 volúmenes que suman 267 rutas con esquís en todo el Pirineo Aragonés, desde la frontera con Navarra hasta el túnel de Viella catalán. Y fue una época también muy prolífica de escribir mucho, de hacer muchas rutas, de viajar mucho, sobre todo los valles más orientales, tipo Benasque, que me quedaban más por trillar, ¿no? Y con el último refugio, el Cap de Llauset, ya pegado a Cataluña. Y fue unos años de mucho viaje, mucho ordenado, muchas horas sentado. Y ahí terminaron. Y cuando terminaron, pensaba que iba a quedarse un vacío, pero justo cuando estaba terminando fue cuando empecé a meterme en el mundo de la alimentación, del colesterol, de los lípidos, de los hábitos saludables y enlace con ese tema que me apasiona, ¿no? Porque realmente escribir rutas de esquí está bien, pero no deja de ser algo muy monótono, porque estás Claro. escribiendo, pues sales de aquí, vas al norte, subes 100 metros y está bien y me gustó y me lo trabajé mucho y ahora cuando leo las rutas que yo escribí y recuerdo, dices, ostras, pues lo escribí bien, o sea, está currado y aquí metí tiempo y horas para que quedase claro. Esa etapa terminó porque ya Prameski sí que quiso
que siguiera yo, que siguiera en Andorra y que siguiera, pero yo creo que eran territorios que yo no conocía y que era como un intruso, y yo creo que el andorrano es quien tiene que hacer sus guías y el de Valle verán sus guías, y Prames ha continuado esta colección que terminará en el Canigú, y es una colección que va a ser una biblia del esquí de montaña de todo el Pirineo, que empezamos nosotros en la frontera con Navarra y acabará, que está acabando en Cataluña, y ahí siguen pues Carles Lluch y unos catalanes que son los que realmente son los de allí, los locales, claro, y los que tienen que hacer rutas de su terreno que conocen, ¿no? Y esa época terminó, yo estoy muy orgulloso, y ahora, bueno, pues a ver, que yo no me dedico a esto, sí que tengo cierta presencia en las redes por imágenes de esquí, tanto en Pirineos como en Suiza, pero yo vivo de mi sueldo de pediatra Claro. y no me dedico a esto, aunque me guste divulgar temas de salud que creo que son importantes, que la gente tenga ideas que igual tenemos equivocadas en torno al deporte, el sueño, el descanso, la comida real, el sol, que pensamos que es tan malo. Pues ahí estoy. Vale, pues Menuda introducción más corta, ¿eh? esto sí que es una presentación, clara, clara, concisa, madre mía. Cuando, bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando muchos escuchamos blog, quizás se asocia, pues eso, algo, bueno, un entretenimiento, un algo que no tiene valor, pero yo creo que en tu caso es algo que es totalmente al contrario, porque hay muchas personas que van a la montaña, que van a ir a esquiar o que no saben qué hacer porque tú vas a mirar el tiempo en internet, tienes 25.000 páginas de donde puedes consultar la previsión que tienes, pero realmente no tienes a una persona, que en este caso serías tú, que te explica pues las condiciones que te vas a encontrar, bueno, todo en general. Entonces, ¿en qué momento pasas de ser un esquiador, imagino, porque empezarías a hacer esquí en montaña, a hablar de meteorología? Porque, claro, tu formación es de medicina. ¿Y la meteorología cómo aparece en tu vida? ¿Por qué o de qué manera aprendes? Pues esto, antes de que hubiese internet y antes de que me gustara la montaña, a mí me encantaba el surf, y yo veraneaba en Zarauz, y yo veía, pues como tú que eres fotógrafo, que la perspectiva desde el agua de un surfer cuando coge la ola y estás encima de él o debajo era preciosa y cambiante, y nada que ver con la perspectiva monótona fija de una cámara fija desde la playa. Entonces dije, yo tengo que hacer fotos desde el agua, y conseguí una cámara. Me fui, cuando estuve en Estados Unidos en un campamento de la IMCA trabajando, conseguí una carcasa hecha a mano para mi reflex, una Minolta X700. Y entonces, bueno, pues yo vivía en Zaragoza, y la ola perfecta para fotografiar desde el agua es Mundaka, en la ría de Guernica, porque es una izquierda perfecta con una barra que forma la salida de la ría. Y había que acertar cuando llegaban las olas, que necesita mucho más de fondo Mundaka. Entonces no había internet, y yo recuerdo que en el diario francés Le Monde, en la página 2, sacabas un mapa isobárico. Estoy hablando del año, pues no sé, del año 90 o así, Madre mía. 89, 90, y, y entonces yo podía intentar adivinar cuándo llegaban las olas de mar de fondo a Mundaka, viendo la borrasca, si estaba más en Islandia, más en Irlanda, y a veces acertaba y a veces fallaba, y a veces lo que hacía, si no tenía coche, cogía un tren de madrugada a las 2 de la mañana que llegaba a Bilbao, ahí cogía un regional, llegaba, que iba camino a Bermeo, y luego ya también en coche, y mi afición fue por predecir las olas que llegaban a Mundaka y conseguir, pues en su día, la portada de la revista 360, la portada de Surfer Rule, y conseguí fotos majas. Y en esa época era por el surf, porque lo que me hizo enamorar un poquito de la predicción meteorológica. Luego, a través del surf, me metí a hacer esquí de montaña. Esto Que no fue, tiene mucho que ver una con la otra. no, pero me gustaba, yo hacía snow, entonces yo empecé haciendo snow con raquetas y una tabla, luego ya un split en enero del 99, o sea, ahora van a hacer 25 años de cuando empecé a hacer esquí de montaña. Empecé con tabla de snow, y entonces me di cuenta de que podía trasladar lo que había aprendido de meteorología para predecir el tiempo en el Pirineo. Y empecé a leer libros, a aprender de ensayo y error, y entonces yo enviaba, no había blogs, te hablo del año pues 90 y tantos, ya había internet, y entonces ya empiezas a depurar las páginas que te dan información,
y yo enviaba a un grupo de amigos un correo lunes y jueves titulado La Meteo que viene, que es el tiempo que Claro, viene, claro. y lo mandaba a 40 personas y luego la gente me lo pedía, yo también quiero, pues 80, 100, 200, lo mandaba a un montón de gente y luego eso se reenviaba. Claro. Y se llamaba así La Meteo que viene, una cosa para amigos, pero que fue pues como una bola venida y que fue a más. Y para el invierno del 2009 me dijeron, oye, que hay una cosa que ha salido que son los blogs, los blogs, y entonces tú puedes colgar en esta plataforma o como quieras llamarlo el contenido y la gente no tiene que recibir tu correo ni tú enviarlo, mandar 1000 correos, sino que la gente entrará y lo consultará cuando quiera. Y entonces pues lo llamé así, La Meteo que viene. Miguel Ángel Campos, un buen amigo, me hizo un logo muy majete y a partir de ahí pues el boca a boca hizo que se fuese llenando y que cogiese un poquito de conocimiento a nivel montañero y luego pues he visto que ha sido una referencia muy importante para muchos vascos, navarros que acudían a esquiar a Astún, Candanchú, Formigal, les servía de ayuda a la hora de voy este fin de semana, no voy, incluso gente de Valencia, que para ellos es un viaje largo, oye, pues a ver qué dice Jorge, ¿merece la pena el viaje de 4 horas o 5 horas? Venga, pues vamos, tal. Y como en su día, en esa época, el AEMET no tenía un reporte, unos boletines de aludes bien hechos, ahora los han mejorado todos, Meteo France, no es como los suizos, pero han mejorado, pues en su día quedaba ahí como un eslabón que faltaba de llenar y empecé un poco a meter información dentro de lo que podría ser un intrusismo, porque yo no soy ni nivólogo Claro. ni meteorólogo, y ahora lo dejo claro en el blog, pero a la gente le servía mucho porque intentaba explicar por valles, por orientaciones, dónde están las laderas más seguras, que había que mirar, en fin, un montón de cosas de forma altruista y sabiendo que no es oficial, que es una cosa de una persona que deja ahí su predicción y puedo acertar y fallar, pero que si fallo pues lo siento mucho, no soy Claro. un medio oficial, ¿no? Pero empezó por el surf y luego pues lo trasladé a la montaña porque me enamoró la montaña y lo tenía mucho más cerca que el surf y de Zaragoza tenía hora y media el Pirineo y el esquí de montaña me enamoró porque es como navegar con esquís por la montaña. Así como en verano tú vas por una senda y la senda es la misma y tú vas por la senda como por una carretera, con los esquís puedes, igual que un barco, trazar tu ruta completamente virgen y es mucho más rico porque más complejo. Tú puedes ir a Respomuso cualquier día de verano, independientemente de si el día anterior ha llovido o no, porque la senda es la misma, pero en invierno tienes que saber qué ha pasado el día anterior, cuánto ha nevado, con qué viento, con qué temperatura viene. Es mucho más complejo, es como pasar de las damas al ajedrez. Entonces es un deporte mucho más complejo, que hay que saber mucho más y mucho más interesante. Y me cautivó y yo aprendí como mucha gente que ha aprendido a base de libros, de gente que te ha enseñado, de monitores y de experiencia personal y vas aprendiendo día a día y tienes algún susto y te hace aprender. Yo he de decir para los que no llevamos tanto tiempo, porque cuando tú empezaste a hacer esquí de montaña, yo nací, más o menos, ¿Tú qué años tienes, Toño? yo pues soy del 2000, tengo 23, Ah, pues yo 23, empecé en enero del 98, o sea que tú no habías nacido. pues mira. Y, joder, los que estamos aquí, yo he estado 3 años viviendo en Huesca, subíamos bastante al Pirineo y sabíamos que seguir tus recomendaciones es igual a acierto. Bueno, pero no es así. Bueno, fallas muy pocas veces Bueno, y, no, joder, es verdad. puedo Sí, fallar como mucha gente falla. pero bueno, muy bien. Ahora que has dicho lo de lo de los fallos o tal, ¿tienes alguna anécdota esquiando que te gustaría contar? Pues Como recomendación de seguridad, quizás, o algún fallo de previsión. no, a ver, yo por suerte no me he visto envuelto en ningún accidente por aludes, o sea, nunca me ha pillado una luz, sí que hemos oído los típicos sonidos de que rompes una placa, pero no se llega a mover. Y he tenido esa suerte de que o lo he hecho bien o he tenido suerte o las dos cosas. Dicen que de cada 10 veces que lo haces mal, 9 no pasa nada y una la placa se rompe. Y si piensas que anda a riesgo 4 y hemos esquiado por aquí como si nada, no tenían razón. Pues no, no. Igual sí que tenían razón porque dicen que de cada 10 veces que hagas algo mal, una pendiente, pues 9 no va a pasar nada y te refuerza un comportamiento equivocado sin que tú lo sepas. Claro. Nunca me ha pasado nada de aludes
Y de montaña, pues tendría que recordar ahora, pero a veces, pues te puede resbalar. La causa más frecuente de accidentes en el Pirineo son resbalones en nieve dura, porque aquí pues nieva poco, ¿no? Y hay que tener cuidado, y cuando tú una ladera no lo ves claro, porque está dura, si se juntan las palabras tiesa y expuesta, es decir, que es inclinada, y si caes hay un cortado o hay una caída fea, pues ahí tienes que solo confías en tu destreza, pero el material también puede fallar, se puede soltar el esquí por lo que sea. Entonces, cuando se juntan, yo en el libro, en los libros que puse unas 25 páginas iniciales de introducción de seguridad en montaña, de organización del grupo, comunicación con el grupo, técnicas seguras. Y cuando se juntan tiesa y expuesta, es casi mejor bajar con crampones como una persona normal y no jugarte al riesgo de que te salga algo mal. Porque si te sale te resbalas en una pendiente que acaba en un llano, pues tienes unos raspones y se acabó. Pero si luego hay unas rocas o un cortado, no puedes fallar, porque es muy peligroso. Entonces, cuando hay exposición, si además se une verticalidad y nieve pues a veces es mejor bajar caminando con cuidado, y ya esquiaré otra pala que no tenga exposición, que acabe en un llano. Entonces, yo he aprendido mucho, mucho, mucho de Julio Benedé sobre esquí de montaña, y es la persona que más prima la seguridad, tanto en sus vías de escalada, que las equipan de maravilla, y que quiera la aventura, pues que no se agarre a sus chapas, o que busque la escalada clásica en otras vías. Sendero límite, ¿verdad? Sendero límite, exacto. Y en esquí de montaña igual. Julio Benedé tiene una frase que tiene muchas que son muy curiosas. Una es: el nivel más alto del esquí de montaña es subir a una cima con esquís, quizás con cuchillas, y bajarla con crampones, que es justo al revés lo que hacen los freeriders, ¿no? Suben con crampones un corredor para conocer y luego bajan esquiando. Pero si realmente está muy duro y expuesto, a veces es mejor caminar con crampones 30 metros y llegar a un sitio en el que ya tienes una bajada en la que una caída no hay una exposición, y luego esquiar. Pero estamos muy gallitos y nos gusta mucho decirla, hemos esquiado desde la misma cima. Pues a veces se puede, pero a veces no. Y a veces Julio a un grupo completo le ha dicho: vamos a bajar con crampones hasta allá. Cuando el grupo, pues igual 8 esquiábamos muy bien y 2 no. Pero sabe que si esos 2 siguen al grupo y se hacen un giro mal y se van, puede haber una desgracia, y eso nadie lo quiere. Entonces, yo creo que es muy importante primar la seguridad en la montaña, y con esquís especialmente, porque es un terreno pues resbaladizo, no es como la montaña de verano, ¿no? Muchas veces hay que saber decir que no, y aunque te apetezca un montón bajar por sí, joder, porque pues no, tío, tienes que saber decir que no, y ya está, y ya volveré otro día con mejores condiciones. Conforme más joven eres, más riesgos corres, porque tienes el córtex prefrontal sin acabar de configurar, y es pues como los adolescentes que dicen que conducen sin cerebro. Es que nuestro cerebro no está formado hasta los 20 y pico años, y con la edad coges, no sé si más con conciencia, o es miedo, o responsabilidad, tengas o no tengas hijos. Si tienes hijos, todavía más. Pero yo cada vez exijo un mayor margen de seguridad, un margen para que si pasa algo yo tengo todavía una forma de autodetenerme, o tengo no ir al límite, porque no quieres, o sea, no tiene ningún sentido. Claro, el riesgo asumible cada vez va hablar bajando. de hábitos saludables, del tabaco, el colesterol, de dormir bien y tal, para alargar tu vida 8 años, si luego tienes un accidente y te mueres a los 40, es que es tontería. Entonces, lo primero es no morirse de un accidente por mirar el móvil conduciendo, o por caerte esquiando donde no debías. Y luego, si no tienes accidentes, porque eres una persona que no eres tonta, pues ya intenta extender tu vida viviendo con hábitos saludables. Pero no hagas todo perfecto y luego se murió a los 40 porque se cayó. Pues no, eso no es permisible, eso, o sea, no tiene que ocurrir. Si ocurre, yo creo que cualquier accidente de montaña tiene una explicación, o tiene una forma de que se pudiera haber evitado. Es que tuvo mala suerte. Bueno, pero siempre hay aquí esto no tuvo que... No tenía que pasar. La suerte no es cuestión de suerte. Mira, muchas veces. Hay una escena en la película, Está tocando el vacío, no sé si lo has leído, el libro de Joe Simpson. No. Es un libro muy bueno, como en el Suira Grande, en un descenso en un 6000 en Perú. Pues hay un destrepe en el que deciden, bajando a la cima, destrepar de espaldas con Piolé,
y da un mal paso, se cae y se rompe el fémur. A 6.000 metros, sin helicóptero, sin comunicación, o sea, ya es sentencia de muerte. Sí, Pero claro, mal. estás leyendo un libro que lo ha escrito él, dices, pues si lo escribió, es que, A es lo que mejor, vivió, ¿cómo lo claro. hizo? Entonces yo vi hicieron una película muy buena, está muy bien hecha, tocando el vacío, y la vi con Xavi Raventos y dijo, ese destrepe tenían que haberlo hecho con una cuerda. Porque tú vas con la cuerda y si se te va un pie, no tienes Claro. una fractura. Y una fractura de fémur en Sudamérica sin comunicación, con un glaciar abajo de agrietado, es sentencia de muerte. Entonces, siempre que ocurre un accidente, había alguna forma de haberlo evitado. Hmm. Y hay que intentar que no llegues a eso, ¿no? Que tengas siempre un margen de seguridad por si me resbalo, que no pase nada serio, ¿no? Y más cuando no hay ni helicóptero ni nada. Claro, claro. Es eso, es el riesgo que estés dispuesto a asumir y bueno, la forma más extrema de evitar que pase algo es no salir de casa, pero tampoco es ese, no es ese Claro. el plan, pero bueno, bueno, cambiando no. Hay algo que me parece súper curioso y es que yo te sigo, veo lo que hacéis, lo que haces y vais mucho a Suiza a esquiar. Y, joder, la ¿Vais, cultura... Natalia, te refieres? Sí, sí. Y bueno, ya vive allí, pero Sí, bueno, Natalia, vas, pero esquiáis. Natalia Román Pinean Tiger lleva en Suiza 12 años y vive en Goldau, en una ciudad entre Zurich y Lucerna, Mm. al norte del arco alpino de los Alpes, y es un mundo especial. O sea, los Alpes suizos, bueno, Suiza es un país impresionante y los Alpes son como 50 Pirineos juntos. O sea, Ya es que no se todos... te acaban las rutas en toda la vida. No, ya todos mis amigos y conocidos y tal, les digo, tenéis que ir. O sea, tenéis de referencia a los Pirineos. No son otras... No pienses que son otras montañas y ya está. Es que hay que ir y hay que verlo y, joder, que de verdad que es como otro mundo. Pero bueno, en Suiza aún así, o bueno, en Suiza y en Alpes en general, la cultura que hay de esquí de montaña, yo creo que es completamente diferente a lo que tenemos en Pirineos, porque siempre a lo mejor vas a unas pistas y estás de broncas, y si es verdad que fuera de pistas, las condiciones no son las mismas, es más difícil hacer esquí de montaña aquí que hacerlo allí. Uh -huh. Pero cuenta alguna de estas experiencias o infraestructuras que tenéis allí en Suiza para hacer esquí de montaña, que es lo que a mí me ha sorprendido. Bueno, allí hay una cultura de esquí maravillosa. Tú Mm. vas en tren y están los trenes, tanto en fin de semana, sobre todo, como entre semana, lleno de gente con esquís. O sea, gente que trabaja en Suiza al 80% o al 60%, no hay que trabajar al 100% y solo poderte coger reducción por cuidado de hijos. O sea, allí puedes trabajar al 60% con tu empresa acordándolo, y hay mucha gente entre semana y muchos jubilados que hacen esquí de fondo y ves los trenes llenos de esquís. O sea, hay una cultura de esquí porque hay mucha montaña y mucha nieve. Suelen ir con esquís muy largos y muy anchos porque allí tienen mucha nieve polvo y eso les obliga en general a ir a ritmos suaves. Es verdad que Natalia y yo y su grupo van a ritmos cañeros y con esquís pues un pelín más anchos que aquí, pero tampoco tan anchos como los suizos que van ¿Qué con patín? pues yo llevo aquí allí 85 y 95 y allí 85 y 105 cuando hay mucho paquetón, pero allí ves todos los esquís con patines de 100 por encima, de 100 para De arriba, 100 en milímetros de adelante. ancho, de 1,80 y con mochilas, o sea, son como de la antigua cultura, ¿no? Mm. De mochila pesada, todo, o sea, van a un ritmo tranquilo, hacen una gran subida, que a nos gusta hacer nosotros varias subidas, igual en un día pues hacer 2000 de desnivel, ellos hacen una subidica clásica y tal, también habrá machacas, pero van más tranquilos, con más material y es una cultura más de nieve polvo. Y lo que hablábamos antes de empezar la grabación es el transporte suizo. Yo cuando me enteré de que Natalia no tiene coche en Suiza dije, pues tendrá que tirar de amigos para viajar. Y es verdad Claro. que tira de amigos muchas veces, pero hemos estado juntos y el 2/3 o más de las rutas las hacemos en transporte público. Hay una red de trenes brutal que se enlaza con autobuses, incluso con telecabinas, y ella tiene pagada el transporte para todo el año y por su trabajo, y yo con un descuento anual de pagando 200 euros tienes toda la mitad. Eso implica trenes, autobuses y telecabinas que suban a pueblos, todo lo que sea población. Mm. Y puedes hacer una ruta empezando, yo que sé, en Sallent y terminar en Laruns y ahí coges tu tren. Es decir, que permite rutas, travesías lineales,
preciosas sin tener que tener una combinación de coches uno encabalado, que sería un Cristo, ¿no? Tú empiezas en Nerín, vas por Góriz a Brecha de Rolando, bajas a Bujaruelo y de Bujaruelo a Nerín te puedes morir por las curvas de Fanlos. Es que eso no lo volveré a hacer nunca porque te pegas 2 horas en el coche vomitando con las curvas. Y allí llegas a la otra punta de la travesía, coges tu tren o tu autobús y vuelves a casa como un señor. Claro. Y a mí es que me chiflan los trenes suizos por lo silencioso, lo cómodos que son. Ahí puedes ver las fotos que has hecho, leer un libro, trabajar en el ordenador. A veces vamos en el ordenador trabajando, dejas en el ordenador portátil en la taquilla de la estación, esquías y vuelves allí y puedes volver trabajando a la vuelta. O sea, no hay que dedicar 1 hora para conducir o 2 que no puedes hacer nada. Puedes trabajar o comer o cenar en el tren. Hay mucha gente que cena en el tren o que desayuna. La verdad es que me parece una red de transporte brutal y te abre mucho mundo que no sea solo ir en coche. Y luego también puedes alquilar un coche por horas. Tú con la aplicación Mobility Swiss vas y tengo un coche en tal sitio y llegas, con el móvil lo abres, conduces, haces la ruta, lo dejas donde lo has cogido y te cuenta las horas y es muy práctico por si algún sitio que quieres ir no llega el tren o el bus, que algunos valles es un valle que es un culo de valle allá arriba que tienes que ir en coche. Pues alquiles un coche por horas con la aplicación y sin llave, bueno, maravilloso. O sea que hay muchas combinaciones para hacer esquí y luego tienen un parte de aludes muy eficaz que hacen un parte por la mañana y otro por la tarde, o sea, hacen 2 partes al día, que eso ya es la leche. Y ya subdividen los riesgos en más y menos. O sea, está el riesgo 3, que es ese riesgo que no sabes muy bien qué significa, porque es mucho riesgo o poco, pues tienen el 3, 3 más y 3 menos. Y luego cada vez que hacen el mapa suizo, lo dividen por dónde ha nevado en zonas que son cambiantes. Es decir, que te pone dónde está el color rojo, o el color naranja, o el color amarillo, y tú luego pinchas, haces zoom, y te explica en cada zona por qué aquí es el riesgo 3 menos y aquí es 3 más, y en qué laderas. Bueno, es una biblia, y son muy profesionales, y son tanto meteorólogos nivólogos como a la vez esquiadores de travesía. Es gente que está practicando el deporte, gente que está a pie de terreno haciendo cortes estratigráficos y que además son meteorólogos y nivólogos. O sea, tienen todo. No están en una oficina en Zaragoza escribiendo algo sin practicar este deporte. O sea, es una sabiduría y tienen una experiencia de muchos años, ¿no? Y que te hagan 2 partes de aludes al día, pues es que ya denota la exactitud de tanto la predicción de lo que va a nevar, te dicen lo que va a nevar por zonas y cantidades, como cómo se queda el manto nivoso de estable o de inestable por laderas. A Natalia le encanta leérselo y la verdad es que son unos cracks. Es un mundo que ellos viven en la nieve, ¿no? Aquí estamos muy cerca de África y tenemos muy poca nieve últimamente. Y entonces, bueno, pues tampoco se puede pedir más. O sea, el Pirineo es el Pirineo, ¿no? Suiza, si no fueran tan aburridos, quizás, joder, la infraestructura que tienen, el respeto que hay allí, son todos súper civilizados. Es una maravilla de país. Yo las veces que he ido, también está el problema de que es muy caro. Si no vives allí, se te hace caro. Es muy caro, también cobran el triple que nosotros, pero claro, la vida es el triple de cara o más. Pero sí es verdad que es un país que me encanta. Y bueno, zanjando un poco el tema del esquí de montaña, el que tenga oportunidad que lo pruebe, la que tenga oportunidad que lo pruebe también. Vamos a pasar un poco al tema de la salud. Que sé que te gusta, a mí también me gusta, he estudiado algo relacionado con ciencias de la salud. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que ahora mismo, en general, hay bastante desconocimiento. Luego hay un problema que es la sobreinformación. A todos nos llueve información de todos lados. El uno está en un extremo, el otro está en el otro. A rasgos quizás generales, ¿cuál dirías que es el problema más habitual en la sociedad con respecto a la salud? ¿El problema de salud que hay o el problema de mala información sobre la salud? De salud, quizás. El mayor conflicto con el desconocimiento, ¿en dónde suele pecar más? A ver, tenemos en las esferas de salud, a mí me gusta hablar como de 4 esferas, ¿no? Vale. Una sería la alimentación,
que hoy en día cada vez es más complicado porque hay más ultraprocesados, es comida de mentira, comida sin fibra, con azúcar añadido para conservar, que destroza nuestra microbiota y hace unos picos de glucosa brutales. La alimentación, por un lado, o sea, como diría Marcos Vázquez, hay una incoherencia entre lo que nuestros genes esperan de nosotros, una incoherencia evolutiva y lo que les ofrecemos. O sea, nuestros genes no han cambiado apenas en los últimos 100 años y la vida cambia muchísimo, ¿no? Y entonces ha cambiado, como bien dice Marcos, y yo en todas mis charlas son las 3 esferas que me parece que hay que comentar. Es la alimentación, es muy distinta ahora de hace 100 años. El ejercicio o el movimiento, es decir, digamos, estamos en una vida muy artificial de oficina, sentados. Entonces, tanto el moverse en el día a día, no solo hacer los 8.000 pasos, sino el moverse y no estar tanto tiempo quieto, es importante, como el ejercicio que ahora parece que ya se empieza a entender que el ejercicio de fuerza es sobre todo para la gente mayor que pierde esa masa muscular, la sarcopenia, que es esa atrofia muscular legada a la edad, pues que se nos apodera, ¿no? Y que hay que trabajarlo conforme coges edad, ese ejercicio de fuerza que antes estaba como reducido a los culturistas y como que era algo malo, y se ha visto que al revés es cardioprotector, mucho más hacer fuerza para un anciano o un cardiópata que salir a correr 1 hora, ¿no? Entonces, alimentación, ejercicio y movimiento. Conexión social, es decir, antes pues se vivía por y para la tribu, como si te quedabas solo te morías porque no podías, o sea, el ser humano se ayuda, hay un carpintero, un médico, hay que vivir en comunidad, Es ¿no? un ser social por Es un ser naturaleza. social y necesita también la interacción, ¿no? Entonces hoy en día podemos vivir con internet en casa aislados y nuestras relaciones son más virtuales, con redes sociales, con gente que no conocemos, con insultos de gente que no conocemos, en vez de personas, pues como hablamos tú y yo ahora, cara a cara, y se atrofia el cerebro si no estás viendo la expresión facial de tu compañero, interpretando esa mirada, esa expresión facial. Es mucho más rico eso que una conversación virtual, ¿no? Sí, por Entonces, teléfono, por mensajes, lo que sea. exacto. Entonces, la conexión social es muy importante porque la depresión es una causa mucho más importante de infarto de miocardio que el colesterol no lo es, por cierto. Luego entramos. Entonces hemos dicho alimentación, movimiento y ejercicio, conexión social y descanso. Antes, como cuando no había luz, pues vivíamos de día, dormíamos de noche, y la gente cuando se hacía de noche es que te entraba un sueño, ¿no? Porque tenías la luz de la hoguera, es una luz así sin el espectro azul, una luz naranja, y la gente se dormía. E incluso la gente que dice que es muy trasnochadora, yo es que soy de trasnochar, le llevan a un sitio sin luz y todos a las 8 o 9 que hay una luz se caen de sueño, todos, las lechutas y las alondras. Y al final todos somos parecidos, pero cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Entonces el sueño, el descanso, las pantallas de hoy en día, esas pantallas de LED, que aunque sea una luz blanca como esta, es una luz de espectro azul, que inhiben la melatonina, te impiden dormir, hacen que duermas poco. Las pantallas, ese cortisol, el estrés, la ansiedad, el cortisol es un enemigo de la melatonina, o sea, no pueden convivir, si hay amenaza de muerte o de peligro no puedes dormirte, entonces el estrés diario puede ser por un oso, porque tu jefe es un borde, pues todo eso hace que no descansemos bien. Entonces, la falta de descanso es lo peor para la salud después de fumar, ¿no? Y entonces sería un poquito de esas 3 esferas. Hay una incongruencia en el descanso y el sueño, en la conexión social, como debía ser más natural y menos artificial, el movernos, el hacer fuerza y el movernos en el día a día, y el alimentarnos. Pues esas 4 esferas, hay esa incoherencia evolutiva con de lo que nuestros genes esperan y lo que les estamos dando en el último siglo. Claro, es que si coges estas esferas y vamos una por una analizando lo que tú y yo entendemos como que de verdad es bueno y lo que nos han enseñado, si empezamos por la primera, por alimentación, cogemos la pirámide alimenticia que me enseñaron en el colegio, ¿Sí? que me acuerdo bastante bien. Joder, eso ahora mismo respaldo tiene poco. Si no me equivoco, me puedo equivocar, pero... Si los americanos no comían mal antes del año 77-74, cuando la comisión del senador McGovern
pues decidió que había que meter un montón de decir que lo más importante era tomar cereales y harinas porque interesaba ese mercado que saliese. Cereales Kellogg's, harinas, trigo, interesaba y entonces dijeron, bueno, pues vamos a arrimarnos a la teoría de este tío Ansel Keys que dice que el colesterol nos causa infartos y aunque el presidente Eisenhower se murió de infartos, pero porque fumaba, no sabían que el tabaco tenía que ver realmente con las arterias, ¿no? Y lo tiene súper importante el tabaco, sí que es una lacra que es increíble que aún la gente aún siga fumando, ¿no? Con todo lo que causa. Pero cambiaron esas normas y la obesidad se disparó, no solo por meter más harinas en la base alimentaria, sino porque la comida se empezó a ultraprocesar. Entonces la comida ultraprocesada no es comida real, le quitan la fibra para poder congelarla, le añaden azúcar, porque el azúcar tiene una capacidad higroscópica que absorbe agua y conserva los alimentos. Y puedes tener las palmeritas o los donuts o las galletitas meses en la estantería y la comida de antaño pues perecía y había que, pues el pescado, la carne, las verduras y las frutas duraban menos y ahora es muy cómodo que eso dure. Entonces el azúcar conserva la comida, es adictiva, ¿vale? Pone en marcha mecanismos de la dopamina que como cualquier droga y además nos sacia. O sea, tú pones a un chaval, te lo llevas un chaval yo que sé, al McDonald's y coges a dos gemelos y a uno les das un Big Mac con una Coca-Cola y otro es un Big Mac con agua. Y en teoría la Coca-Cola tiene calorías extras, debería comer menos el de la Coca-Cola. Pues no, come igual o más. Porque el azúcar no sacia, está hecho para que no sacie. Claro. Esa combinación de fructosa y glucosa, que es la sacarosa, es el azúcar, no sacia y es muy lipogénica, es generador del hígado graso y todos mis chavales que tengo con obesidad con hígado graso no alcohólico, que se definió así porque era como el hígado graso de los que bebían alcohol, pero en chavales que no bebían alcohol, tomaban Coca-Cola, y es porque la fructosa y el etanol se metabolizan igual, y la cantidad de una manzana con la fibra que lleva, que la protege, nunca generará eso, pero una Coca-Cola equivale al zumo de 5 naranjas, y eso es una bomba de azúcar que el hígado no puede metabolizar a lactato o a glucógeno, sino que lo convierte en grasa. Y bueno, pues ese azúcar que nos invade y que está escondido en la comida por estas razones que te digo de no saciedad, de adicción y de conservar la comida, pues ha hecho que haya una epidemia de obesidad, no solo las harinas, sino también la comida ultraprocesada. O sea, si comes comida de verdad, la comida normal tiene una capacidad de saciar tanto por la fibra como por la proteína, de manera que no hay que contar calorías. Ningún animal cuenta calorías, los animales cazan, la proteína les sacia, el que come verduras, la fibra le llena el estómago y ya te llena y te da unos mensajes de saciedad que hace que tengas que parar. O sea, nadie comiendo legumbre o brócoli se engorda, pero si comes pues pan Bimbo o comida ultraprocesada, comes mucho más sin parar, sin darte cuenta. Sí, ponía Marcos Vázquez en el libro, me acuerdo, en Salud Salvaje, ponía que el ser humano era el único animal que contaba calorías. Exacto. Y tenía sobrepeso. Sí. Porque prácticamente ninguna especie tiene sobrepeso en su hábitat natural. Ahora que has dicho lo de los intereses que has mencionado en Estados Unidos, me recuerdo una vez que leí el colesterol, por ejemplo, que es un tema que te gusta. Hubo un momento en el que se decidió que el nivel que estaba estipulado ya no era el bueno. Lo bajaron. Lo bajas. Creas más enfermos. Y de repente, claro, tienes a 20 millones de personas más con su pastillita a diario. Y esto pues te hace pensar joder, de repente una cosa era buena un día y al día siguiente ya no es buena. Pero claro, ¿por qué? Porque esa empresa que con hay una pastilla para bajar el colesterol y todo lo que haya pastilla pues interesa poner unos límites. Cuanto más bajos, más gente va a tomar esa pastilla, ¿no? Claro. Yo entiendo que puedan bajar el límite de la tensión arterial correcta, porque una tensión arterial alta produce un barotrauma, es como llevar las tuberías del pueblo con mucha más potencia de agua y eso deteriora las tuberías y entonces cuando hay heridas, esas heridas, si no descansas, si no duermes bien y si además hay cortisol, estrés, pues esa herida, pues ahí se va formando un pequeño trombo, una pequeña placa de fibrina, ahí va el colesterol a reparar, o sea, el colesterol va a reparar igual que el bombero va a reparar el incendio y aunque esté en el incendio no es el causante del incendio, eso es pues la tensión arterial alta, los azúcares añadidos. Entonces la tensión arterial yo entiendo que pues sí que conviene bajarla y hay fármacos muy indicados y eso es una cosa que si no lo consigues con tu alimentación y tus hábitos saludables tienen una cabida muy buena, pero hay otras enfermedades que están pseudo inventadas o por lo menos que
que quitando la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad genética, a la población general se le etiqueta de enferma cuando no lo son, y entonces se le prescribe un fármaco y yo soy una víctima. Yo, como estudiante de medicina que fui, a mí me enseñaron a prescribir fármacos, es decir, cuando se daba una patología en clase, pues la hipertensión o la patología que sea, ¿cómo se puede mejorar? Pues primero, hábitos de vida saludables, y le decían en 2 segundos. Y luego fármacos, y se pegaban los 59 minutos de la clase Hablando de hablando de los los fármacos. fármacos, porque yo soy un obrero para prescribir. O sea, a mí me han enseñado a prescribir medicación. Y realmente muchas de las patologías que tienen nuestros pacientes no haría falta prescribir si se dedicara esos 15 minutos de la consulta a explicar cómo evitar con una vida saludable el tener hipertensión, la obesidad visceral, la grasa visceral, el hígado graso. Y ya si eso no funciona, pues ya veremos de meter fármacos, pero desde pequeños en la carrera nos orientan, por lo menos en mi época igual ahora ha mejorado, a prescribir. Que yo sepa, ahora, o sea, hace cosa de 2 semanas, un mes, se ha empezado a prescribir ejercicio físico. Sí, eso es una Que yo buena sepa. noticia. Yo creo que las redes, que es verdad, como decías, Toña, hoy en día hay mucha información y hay Mm, desinformación, pero hay mucha información que antes no había. Yo con la carrera solo podía ir a la claro. biblioteca, pedir un paper, ir a que me lo pidiera la bibliotecaria o esperar al Mm. día siguiente. O sea, era un Cristo, y ahora tengo acceso a PubMed, a cualquier artículo científico en el móvil. Y están esos podcasts, y entonces hay muchas formas de divulgar salud y ciencia y buena. Entonces, que ahora se prescriba el ejercicio es fantástico, porque no solo le llega al médico, sino le llega al médico porque su mujer, que lo escucha en un podcast, le oye, cariño, que dicen, ay, Mm. es verdad, tal. O sea, hay mucha fluidez de información. Es verdad que hay que saber de dónde viene, y a veces hay mala información, Mm. pero el ejercicio físico es el primer pilar y el sueño, el descanso, el sol, las relaciones sociales, primero de todo, el estrés, y luego ya hablaremos de fármacos. Pero ahora debería ser lo principal: dormir, moverte, que te dé el sol, relacionarte. Eso es mucho más importante que tomar pastillas. Si es Claro. que las pastillas, Mm. no hay ningún fármaco que no tenga efectos secundarios. Entonces, gente mayor que toma 8 fármacos, las interacciones medicamentosas no las puedes controlar, es imposible, porque tienen 1000 acciones cada uno. Entonces, la prevención cuaternaria es evitar que nos muramos como consecuencia de los fármacos que tomamos. Porque si tomas 8 pastillas, seguro que hay interacciones de unos que potencian la toxicidad de otros, y al final te vas a morir sin saberlo por todo lo que tomabas. Entonces yo debería intentar que una persona mayor tome una pastilla, 2 o 3, pero no 10 Estamos hablando diarias. diarias. A En mi función de los madre, problemas, pero. que tiene 78 años, y desde que le dije yo, hace una dieta baja en carbohidratos, y perdió pues sus 5 o 6 kilos, tiene 78 años y estaba muy bien. Creo que solo toma un medicamento que es una dosis baja para la tensión. No toma nada más. Ni para el colesterol, que Dios le libre de tomarlo nunca, ni para prácticamente nada. O si tiene cosas de mujer, pues lo que tenga que tomar. Pero realmente no somos conscientes de todas las interacciones de los medicamentos, que son incontrolables. Entonces, no hay ningún medicamento sin efectos secundarios. Entonces, yo creo que todo lo que puedas evitar de medicamentos, evítalo. Si hay que bajar la tensión, hasta que lo consigas con tus hábitos saludables, toma lo que tengas que tomar, pero reducir al mínimo la farmacología. Es que creo que ahora los problemas no se atienden de raíz. O sea, es decir, tú vas al médico, te pasa algo y buscan ponerle un parche encima. Da igual, con cualquier cosa, parche. Sí, No una te pre- pastilla para esto, otra para esto, no otra para analizan esto. tus hábitos, no ven qué ha pasado, cómo lo puedes solucionar. Lo que hablamos, prescribiendo pues unos hábitos u otros. Claro, Es el médico te va como a decir que no, parche. que un médico de familia tiene, no sé, si en Reino Unido 8 minutos, 7, 10 por paciente, y yo he hablado con compañeros endocrinos, no tienen tiempo más que por cada paciente X minutos, y no puedes dar una charla de hábitos de vida porque no tienes tiempo. Entonces lo más fácil es prescribir, porque tomes eso tal tal, es muy rápido. Pero mira, hay médicos como el doctor David Unwin, este GP, este médico general en el Reino Unido, que va siempre con su pajarita, que es un crack, y él consiguió
quitar mucha, o sea, el de-prescribe, dejar de prescribir medicación a muchos diabéticos, y ha sido nombrado médico honorario en Reino Unido por la de miles de millones de dinero que ha ahorrado en medicación a diabéticos Yo este tipo caso 2. no lo conocía. David Amun yo lo conocí en unas jornadas que hubo de alimentación baja en carbohidratos que lo organizaba el Swiss Re, una compañía aseguradora en Suiza, este octubre pasado en Zurich, y estaba y me hice una foto con él, y para mí es un crack, es un hombre muy humilde y ha conseguido quitar mucha medicación a muchos pacientes con diabetes tipo 2 que tomaban mucha insulina y que ahora o no toman nada porque han llegado a una remisión temporal, porque no puedes curarla para siempre por una remisión, o se han quedado solo con la metformina, que es un fármaco maravilloso, como único fármaco. No están siendo prescribidos insulina, ni pinchándose insulina, ni en análogos del GL1P, y eso es una maravilla, que haya médicos así, y esos médicos que no buscan lucrarse, al revés, porque lo que hacen es prescribir menos, o sea, que les van a... Claro. Les van a por ellos. no les van a untar nadie, porque Yes. nadie te va a untar porque le digas a un paciente que duerma mejor, que le dé el sol, o que se quite el pan, ¿no? Ahora, antes que has mencionado de compañeros, compañeras endocrinos, hay un tema en la alimentación, no sé qué grado de importancia le das tú a los disruptores endocrinos, porque claro, algunas veces hablando pues con gente, pues, bien sea de mi familia, tal, gente mayor, hablando de alimentación con ellos, tienen, joder, es que ahora resulta que lo que comíamos antes lo comemos ahora y está mal hacerlo. Pero claro, el tema de los disruptores, bien sea en las tuberías que canalizan el agua, bien sea en los plásticos en los que se envuelven las cosas, el agua con la que se ha regado una verdura, ¿qué importancia le ves a este tema de que los alimentos se contaminen de alguna manera de estos disruptores? Vivir como vivíamos hace 100 años es muy complicado. Yo Ahora creo que mismo eso de los imposible. disruptores es algo que puedes controlar poco. Puedes llevar en verano, que hay más luz de sol, botellas de cristal en vez de plástico, e intentar pues comprar todo lo que puedas lo más natural y vivir lo más natural posible. Pero es verdad que hay contaminación acústica, lumínica, gases en las ciudades, hay PVC que se contamina. Pero bueno, yo creo que no hay que volverse loco con tanta... Intentar vivir como hace un siglo. Todo lo que puedes hacer natural, hazlo. Pero yo creo que hay más problemas en los hábitos que he comentado, esas 4 esferas y la comida, que esos pequeños disruptores que no sabes hasta qué punto pues beber de una botella de plástico que le da el sol estropea más tus hormonas que beber de una botella de cristal. Y es una cosa que controlo menos, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tomas una bebida no azucarada, pero edulcorada, o sea, pues las bebidas cero, se ve que hay una repercusión en tu microbiota, es decir, estás metiendo un alimento que es dulce, pero que Claro. no lleva nutrientes, y tu microbiota como que la estás matando de hambre, y eso luego hace, bueno, pues que el cuerpo, esa azúcar que no ha llegado, pues te dé ese hambre, porque se dispara la insulina, y se ha visto, por ejemplo, que la gente que come con bebidas light, gente que bebe bebidas light, pues también, o sea, les cuesta más perder el peso. Entonces, como disruptor, digamos, como algo antinatural. Claro. Hay un experimento con personas obesas en las que durante un año, que es mucho tiempo, un año, Sí. no sé si era un año, pero era una cosa bastante brutal. Les hicieron a unos tomar 1 litro de agua al día, a otros 1 litro de leche, a otros 1 litro de Coca-Cola, por decir algo, o de bebida, y a otros 1 litro de Coca-Cola cero, o de bebida cero. Vale, pues los que tomaron 1 litro de agua perdieron 10 kilos. ¿Vale? Los que tomaron 1 litro de leche ni ganaron ni perdieron. O sea, la leche es un alimento neutro. Vale. Los que tomaron 1 litro de Coca-Cola ganaron 10 kilos. Y los que tomaban Coca-Cola cero o una bebida cero ganaron 2 kilos. 2. A pesar de tener 0 calorías, porque comes más luego. Ya. Se despierta una insulina, hay una baja de hipoglucemia y un hambre posterior porque no has tomado lo que deberías tomar. Es decir, que la comida artificial edulcorada tampoco sale gratis. Ya, como, pues no sé, las galletas estas de 0 calorías o alimentos que son un poco sustitutivos quizás, que presumen de, no, que no tiene calorías. Claro, pero es un una poco comida cosillas. falsa que la microbiota se altera, y que tu insulina, si tu cerebro no nota algo dulce y no llegan calorías, pues de algún lado tienes que conseguirlas luego, ¿no? Claro. Entonces no sale gratis comer comida artificial. O sea, las calorías no lo son todas, las calorías
de cada alimento son distintas. O sea, yo como 100 calorías de una pechuga de pollo y de esas el 25% se metaboliza para digerirse y solo me llegan 75. En cambio, de 100 calorías de una galleta me llegan las 100. O sea, de la grasa y del carbohidrato, el 99% lo aprovechas y de la proteína solo un 65%. Y si tomas verduras con su fibra, la mitad del peso y volumen es fibra que tú luego vas a defecarla y te va a llenar esa distensión de la tripa y te va a engordar mucho menos porque te vas a hacer mucho antes. Es decir, que las calorías es una medida de cómo se calienta un grado el agua, tal, pero es una teoría termogénica que no se puede aplicar al 100% al ser humano porque cada comida es distinta y no es igual 100 calorías de salmón que te sacia que 100 calorías de donuts que te tienes hambre a la media hora otra vez un montón de hambre, ¿no? Entonces las calorías, incluso una galleta de 100 calorías, luego te va a hacer comer más. Entonces es mejor buscar una matrix, que la matriz del alimento sea real, comer materias primas e intentar huir de los ultraprocesados, ¿no? Está muy, muy interesante. Otro de los, bueno, en cuanto a hábitos, que yo creo que ahora mismo están un poco deficientes en general, es el sol. Hace cosa, no sé, una semana, 4 días, vi una foto tuya que cualquiera que la vea se echa las manos a la cabeza, que es esquiando sin camiseta. No, esquiando no, subiendo con esquí sin camiseta. Esquiando no, que te puedes... Bueno, bien, pero me refiero en el despellejar, medio sí. nevado, tal. Hay mucha gente que tiende quizás a sobreprotegerse del sol. ¿Qué opinión, por ejemplo, te merece la crema solar, la protección solar? Porque entiendo que el problema del sol es cuando te daña las quemaduras, porque falta también esa adaptación. Correcto. Quizás. Ese callo solar que has generado poco a poco. El problema, lo que yo veo es que hay mucha gente que se pega todo el invierno y gran parte de la primavera a cubierto, Correcto. en una oficina, lo que sea, con una falta total de exposición. Correcto. Llega el 1 de junio, van a la piscina, y se queman. Fuera la ropa que me quiero poner morena o moreno en una semana. Sí, quemarse siempre es malo. O sea, quemarse, de hecho, la incidencia de melanoma se da sobre todo en personas de piel muy blanca y sobre todo por quemaduras en la infancia y la adolescencia, ¿vale? Pero la exposición crónica, progresiva, sin quemarte, no solo es beneficiosa porque tiene 1000 beneficios a nivel de inmunoprotección, te protege de otros cánceres, sino porque también te protege del melanoma. Es decir, el melanoma no ocurre en zonas expuestas al sol, si no tendríamos melanoma en la nariz, en las orejas, en la frente, en los brazos y en las manos. No, ahí ocurren los típicos carcinomas no melanocíticos, los que tienen los agricultores o los pescadores, que son el vasocelular o el espinocelular. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay que protegerse siempre la cara con crema o con un gorro, porque la cara recibe mucha radiación toda la vida. Es que te va el sol en la cara toda la vida. Y en las manos también, en los antebrazos. Por supuesto. Entonces, si eres agricultor, te pones un gorro de ala ancha. Si eres esquiador, te pones crema en la cara. Yo lo hago. Pero el cuerpo casi nunca recibe radiación, porque vamos por la calle tapas porque está prohibido ir destapado. Yo daría permiso a que la gente tuviese su derecho a ir 15, 20 minutos por la calle sin camiseta. Y si eres chica, te pones un top, lo que quieras. Pero la superficie de la cara es minúscula comparada con la superficie que genera óxido nítrico y vitamina D de todo lo que es el tórax y la espalda. Y 15 minutos de exposición diaria produce un montón de óxido nítrico que tiene una acción vasodilatadora y reparadora del endotelio vascular. Es decir, la razón por la que las estatinas te hacen ganar 3 días de vida por cada año de tratamiento, o sea, 3 días de vida, Toño, es porque, no es porque bajan el colesterol, es un efecto secundario que casi hasta yo creo que es perjudicial, sino es porque producen hidratación de óxido nítrico, vasodilatador y reparador. Que de hecho es un suplemento, si no me equivoco. El óxido nítrico se solía usar forma es la fricción al sol. Así como la vitamina D solo se genera con el sol alto, que en España, por encima de los 35 grados norte, que sería Cádiz, se genera primavera y verano, pues de marzo a final de octubre. En invierno los rayos ultravioleta B son tan oblicuos que no generas vitamina D. Prácticamente noviembre, diciembre, enero, febrero no generas vitamina D en Huesca ni en Canarias sí, pero en España digamos que no.
Pero los rayos ultravioleta A, que atraviesan el cristal y son los que nos dañan en las oficinas, generan óxido nítrico incluso en invierno, incluso en las horas de amanecer, atardecer, que es cuando el sol está bajo, y no generarías vitamina D, solo con el sol alto. El sol que quema, no hay que quemarse, hay que poco a poco ir cogiendo un mono protector, que yo lo cojo desde enero, poco a poco, y cuando llega marzo, abril, mayo, ya estoy protegido. Mi cara está protegida, antes no, porque yo era un inconsciente como todos los adolescentes, pero ahora que me hago mayor, mi cara la protejo siempre. Pero yo me quito la camiseta subiendo con esquís porque sé que la nieve potencia la luz solar y 15 minutos de sol, aunque sea de diciembre, que es muy oblicuo, con la nieve pues equivaldría al sol quizás de marzo o abril. Es sol reflejado al fin y al cabo. Exacto, el del cristal potencia. De la oficina y el de la nieve, sol Entonces, reflejado. se ha visto que las personas, fíjate, para que veas un ejemplo de lo bueno que es el sol, y no me entiendas mal, protegiendo siempre la cara. Se cogió en Dinamarca a todos los señores que les habían operado de un cáncer de piel no melanocítico, el vaso celular, del labio, de la ceja, que se quitan con bisturí, y compararon su esperanza de vida con el resto de los daneses de Dinamarca de la misma edad, mismos hábitos, fumador, de hipertensión, de todo. Los que les habían quitado un cáncer de piel, que era gente del campo casi siempre, la esperanza de vida era de 10 años superior. No porque el cáncer le proteja, sino porque el cáncer era un proxy, reflejaba una vida expuesta al sol. No estoy diciendo aquí que nadie tenga un cáncer de piel no melanocítico en la nariz o en la oreja o en el labio. Protege la cara siempre. Ponte un gorro, ponte crema. Pero quítate la camiseta 15, 20 minutos al día de noviembre, de diciembre, enero, febrero, marzo, cuando quieras, todo el año, que no te vas a quemar y vas a tener muchos beneficios equivalente a 10 años de esperanza de vida superior. Eso no lo hace ningún fármaco. Yeah. Te pongo un ejemplo. Hubo un estudio en el que comparaban personas que se exponían al sol con las que no y fumadores con no fumadores. Pues se vieron que las personas fumadoras vivían 10 años menos, ¿vale? En global. Los fumadores que se exponían al sol vivían igual que los no fumadores que no se exponían al sol. Es decir, no exponerse al sol es tan perjudicial como fumar. Te quita 10 años de vida. Es decir, si tú puedes ganar 10 años de vida, ningún fármaco, las estatinas ganas 3 días de vida por cada año tomando estatinas. Estatinas es el medicamento que se receta para él. Para bajar el colesterol. Como prevención primaria. Es decir, yo nunca he tenido un infarto, pero mi médico ve un colesterol alto, me prescribe esto. Gano 3 días al año por tomar el fármaco durante todos los días del año. Cuando con el sol puedo ganar 10 años. Otra cosa es la prevención secundaria. He tenido un infarto previo, y las estatinas sí que, si tengo placas de ateroma en las coronarias, ayudan a fijarlas para que no se desprendan y no generen otro infarto. La indicación ahí la entiendo y sí que hay un N igual a X de pacientes necesarios de tratar para que salga alguien beneficiado y puede ser entendible. Pero como prevención primaria nunca me ha pasado nada, pero por una analítica me pautan esto, el beneficio es prácticamente irrisorio. ¿Vale? O sea, prevención primaria nunca me pasa nada, prevención secundaria me parece correcto. Y ha habido un infarto, la placa fija, estabiliza la placa ateroma, me parece muy bien. ¿Vale? Pero ese es un beneficio marginal al lado de los 10 años que puedes ganar si te expones de forma responsable, con la cara protegida, al sol. La gente dice, yo me da el sol mucho, ¿no? Pero usted va por la calle vestido. Claro. La cara es una superficie muy pequeñita y la más se estropea. Claro. Entonces, lo siento mucho, hay que quitarse la camiseta 15 minutos, que no pasa nada. Y si te ponen multa, pues me lo dijo el doctor García Dings, pero eso baja la tensión. La gente que vuelve de la playa viene con la tensión perfecta porque el sol ayuda a bajar la tensión. Es un fármaco fantástico. Y si lo haces de forma progresiva, consigues un callo solar, un moreno protector, que a la que luego puedes estar en la playa en vez de 10 minutos, puedes estar 35, como es mi caso, porque tienes ya un factor grado 4, grado 8, porque has ido cogiendo un moreno. Repito, la cara protegerla siempre, pero pecho, espalda, piernas que casi no ven el sol, por exponerlos al sol 15, 20 minutos cada día que puedas de toda tu vida, es el mejor fármaco, junto con dormir bien, moverte y tener buenas relaciones sociales, para prolongar tu vida, más que ninguna pastilla.
Pero eso tiene una mala prensa. Los dermatólogos nos han ganado la partida porque es verdad que hay un envejecimiento, hay un fotoenvejecimiento. ¿De qué? De mis manos, mis antebrazos, de mi cara, pero mi cuerpo. Si yo voy siempre vestido por la calle, pero como vivo en el campo, pues me quito la camiseta cuando voy con mis perros. Y si voy a esquiar al monte, subiendo me quito la camiseta, porque nadie me molesta. Claro. Y yo intento difundir eso en las redes. Protégete la cara, el sol es bueno. Exposiciones crónicas, pequeñas, responsables, sin quemarte. Nunca te quemes. Es la mejor medicina que existe. No solo por la serotonina, sino por los efectos a nivel cardiovascular, a nivel oncoprotectores. O sea, te protege de un montón de cánceres. Hay receptores para vitamina D en la mama, en el pulmón, en la próstata, en el colon. O sea, tanto como dormir bien, aún más es exponerse al sol cada día. Pero eso cuesta mucho porque nadie gana, porque no es una medicina que Claro. consiga dinero. No hay intereses. Y dermatología va a estar siempre en contra cuando hay una epidemia de falta de vitamina D en España brutal. Eso lo de la falta de vitamina D también lo leí hace bastante poco. Vamos a poner, como hacíamos en la universidad, un supuesto práctico. Algo que se suele dar bastante, pues bueno, normalmente. Vamos a suponer un varón, 50 años, su barriguita, tal, y no obeso. O sea, te estoy hablando de alguien un poquito tal. Ujú. Llegan los 50, va al médico, uy, colesterol alto, pastilla hasta que te mueras. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Porque a mí es algo que me chirría muchísimo. Pues para empezar, si tiene barriguita, puede ser lo que llamamos un TOFI, que es thin in the outside, fat in the inside, es decir, Sí. personas que tienen poco tejido subcutáneo donde almacenar la grasa de esa energía extra que come. Entonces hay una barriguita que es la grasa visceral, que se ocurre mucho en los asiáticos, tienen poco culo y mucha tripa. En general, lo que digo yo, las mujeres con culo están protegidas del infarto y de la diabetes, tienen un montón de reservas en las cartucheras y toda esa energía nunca va a invadir las vísceras, el hígado, el páncreas, las vísceras. Esa grasa visceral es la que está asociada al síndrome metabólico, a un patrón de insulinoresistencia, de hiperinsulinismo, y eso es lo que realmente hace que el colesterol, las partículas LDL, sean pequeñas, densas, oxidables, glicables, o sea que el azúcar se pega a ellas, y heterogénicas. Entonces, eso hay que corregirlo con una alimentación. Y hay gente que tiene muy poquito tejido subcutáneo, no tiene culo ni nada y tiene tripita. Pues esas personas hay que hacer una analítica, y realmente si tienes una analítica con unos triglicéridos muy altos, por encima de ciento y pico, un colesterol, entre comillas, bueno, HDL bajito, por debajo de 40, o sea, un ratio triglicéridos-colesterol bueno superior a 2, eso implica una dislipidemia heterogénica, un patrón de insulinoresistencia, hiperinsulinismo, prediabetes. Es el síndrome metabólico que llamamos síndrome aterometabólico. Las personas, hasta que mejoren su condición de salud, podrían beneficiarse de una medicación para bajar el colesterol porque tienen un colesterol aterogénico. Pero yo, en principio, cualquier persona que nunca ha tenido un infarto previo, antes de tomar una medicación de por vida, yo intentaría buscar una imagen que me dijera si mi corazón está en riesgo, que sería lo que llamamos un score cálcico, un escáner de calcio coronario. Es una prueba de imagen que irradia igual que una mamografía doble de una mujer, que se va a hacer el screening del cáncer de mama. Dura 5 minutos, cuesta unos 150 euros. Lo hacen en hospitales importantes o clínicas privadas que tengan eso, el score cálcico o escáner de calcio coronario. No es un TAC coronario, no tiene tanta radiación, no es un escáner, es un score cálcico. Entonces, si tu score cálcico es de 0, es decir, que no hay nada de calcio cubriendo ninguna placa ateroma, puedes tener, si eres muy joven, alguna placa blanda sin calcificar, pero tu riesgo de infarto en los siguientes 10 años es del 1%. Con un score cálcico de 0 se ha tratado a pacientes con placebo y pacientes con estatinas. La supervivencia, o el número de eventos coronarios era exactamente el mismo, no hay cambio. No hacía nada ese No hacía medicamento, nada. realmente. Si tu score cálcico es positivo, más de 1, pero no llega a 100, depende de en qué percentil estés para tu edad. Es decir, yo, por ejemplo, si tuviese un score cálcico ahora a mis 50 años de
75, pues igual para mi edad sí que sería un poco importante. Pero mi madre igual no, porque ya tiene 78 años, sería un percentil bueno, porque con la edad todo se calcifica, ¿no? Entonces ahí es debatible según en tu edad y tu percentil cómo estás, y el beneficio es marginal, es pequeño pero existe. O sea, las dos gráficas de placebo o estatina se divergían muy poquito. Pero si tu score es más de 100, hay mucho calcio. El calcio que hace ahí está protegiendo la placa ateroma para que no se desprenda y no haga un trombo y te dé un infarto. Es una respuesta buena del cuerpo para proteger. La estatina ahí ayuda a estabilizar la placa. Perfecto. Un score cálcico más de 100, siempre estatinas para que se fije esa placa y no se desprenda. Pero por una analítica, prescribir una medicación que te puede alargar 3 días por año, como mucho, cuando hay hábitos saludables mucho mejores, yo nunca prescribiría por una analítica sin infartos previos. Ahora bien, esa persona con barriguita tendrá seguramente una dislipidemia heterogénica, tendrá algo ahí. Un HDL bajo, unos triglicéridos altos, y tendría que pues hacer ejercicio intenso, de manera que si haces ejercicio intenso, sprints, o haces ejercicio de fuerza, vacías el glucógeno de tus músculos y ahí puedes meter esa energía del plato de pasta o el de arroz. Pero reduciría mucho carbohidrato refinado, reduciría comida ultraprocesada, azúcares por supuesto, dormiría bien y basaría mi alimentación en verduras, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pescado, que tiene muy poquito glucosa, de manera que esa grasa visceral pues fuera bajando, ¿no? Y tomaría pues omega 3 y pues hábitos saludables en general, que podemos hablar aquí todo lo que queramos. Pero es verdad que una persona con barriga es una persona que tiene, ya por la barriga es lo que definiría algún mal hábito ahí. Exacto. Y eso, hay gente con mucha grasa subcutánea que puede ser gorda con los michelines, pero metabólicamente sana, porque el tejido subcutáneo es un reservorio de energía natural. O sea, los michelines subcutáneos, externo a ti, pues es energía para el invierno. Por si tienes que ayunar o te vas a una cueva un año, pues tener comida como la marmota, ¿no? Como el oso que engorda. Pero si tienes poco subcutáneo, como los asiáticos, o mucha gente que tiene muy poquita grasa subcutánea, no tiene culo, esa grasa visceral sí que es mala. Esa es la problemática. Entonces, esa persona tiene que quizás tomar una estatina durante ese tiempo hasta que mejore su perfil lipídico, y luego quizás ver si tiene un score de 0, pues dejarla, ¿no? Igual he sido muy denso. No, que va. A ver, hay terminología que sí que es un poco tal, pero sobre esto, ya que hemos dicho lo de la densidad, la terminología, para una persona normal y corriente, lo que hemos hablado antes, ¿cómo definirías el colesterol de andar por casa? No la definición científica. Si yo tuviera que explicarle a mi madre, porque hemos escuchado hablar del colesterol bueno y el malo. Es que es y muy el colesterol está alto. Una definición de andar por casa del colesterol. Es que no se puede simplificar, porque yo creo que el colesterol, la cifra de colesterol total, no tiene ninguna validez ni ninguna significación mala, salvo enfermedades genéticas, como la hipercolesterolemia familiar, gente que es 1 de cada 500, que tiene una mutación, y hay un receptor alterado en el hígado, que el colesterol, una vez que viaja por el cuerpo con sus funciones, cuando la lipoproteína LDL va a volver al hígado, pues el receptor está estropeado y se acumulan más, y cualquier partícula que transporte LDL, que vaga por la sangre no solo 2 días o 3, sino que vaga más días, entonces está más tiempo para oxidarse, glicarse por el azúcar y volverse heterogénica, y entonces provocar un infarto. Entonces estas enfermedades genéticas sí que tienen su función la medicación. Es un caso. Y eso también ocurre en la gente que tiene la tripa, la dislipidemia heterogénica. Pero una persona, como puede ser tú, como puedo ser yo, me da igual que tengas un colesterol de 200 que de 300. Es que y en sí el colesterol no es nada malo si tu perfil es correcto, y si te haces un score cálcico de 0 y tienes un colesterol. Yo, por ejemplo, pongamos que tengo 280 de colesterol total, que la gente se diría, oh, uff. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué es el colesterol? Bueno, el colesterol, si empezamos a hablar, podemos aquí estar 2 horas. El colesterol es una molécula indispensable para la vida. Vale. Y no hay colesterol bueno ni malo, porque es como una molécula, como el agua, no puede ser mala. Vale. Y es una molécula fundamental que producimos, aunque seas vegano y no comes ningún colesterol de
de origen animal, lo produces continuamente porque es fundamental. O sea, tú produces el 85% de colesterol para vivir. Forma parte de las membranas celulares para que no se rompan, para que sean flexibles. Forma parte de los jugos biliares para digerir las grasas. Forma parte del colesterol que está bajo la piel y que hace que se convierta la luz del sol en vitamina D. Y es la materia prima de donde parten todas las hormonas sexuales, los estrógenos, la testosterona, la progesterona, cortisol. O sea, es una molécula fundamental para vivir. Y esa molécula, que es una molécula grasa, digamos, es como un aceite, no es hidrosoluble, no puede viajar por la sangre así como así. Entonces se viajan en unos barquitos submarinos que son las lipoproteínas. Lipoproteínas. Exacto, porque tienen una parte proteica y una parte lipídica. Y ahí va englobada y va protegida. Entonces, normalmente, cuando tú haces una analítica de sangre, te la des en ayunas. ¿Por qué? Porque si has comido 4 huevos unas horas antes, toda la grasa de los huevos, que es buenísima, yo desayuno 4 o 5 huevos revueltos cada día. ¿Qué te parece la recomendación de 4 huevos a la semana? No, ahora ya se ha cambiado. Desde las recomendaciones para los Estados Unidos dietéticas para comer, desde el año 2015 ya han quitado el límite de los 30 gramos de colesterol miligramos al día. O sea, se ha quitado, pues se ha visto que el colesterol de la dieta no afecta al colesterol de la sangre ni a la capacidad aterogénica. Es decir, ya no hay un límite de colesterol. Eso de los máximo a la semana 4 huevos, si alguien lo sigue recetando, pues es que va atrasado como 15 años, ¿no? O sea, que ya ha desaparecido eso de desaparecido. No comas más de 2 huevos al día. Yo te digo que yo, que tengo un score cálcico de 0, desayuno 4 y a veces 5, hoy desayuno 5. Porque no he comido en el hospital y luego tengo cena, entonces 5 huevos revueltos cada mañana, que es muy rápido. Ahí tengo mis 30 gramos de proteína, que yo me hago mayor y necesito 30 gramos en cada comida porque pierdo esa sensibilidad anabólica que tú tienes y cuando te bastaría, ¿no? O un adolescente. Pero lo que íbamos, la analítica después de comer algo hace que la grasa que has comido pues se transporte por unas lipoproteínas más grandotas, que son los kilomicrones, que transportan la grasa de la dieta a los músculos para energía, al corazón, al cerebro, y luego lo que va por un tubo llamado conducto torácico, donde va la linfa y tal, y ya los kilomicrones remanentes, lo que sobra, va directamente al hígado, ¿vale? O sea que la grasa de la dieta no va al hígado, va a todo el cuerpo para nutrir, parte se quedará en el subcutáneo, parte se convierte en energía en el músculo, parte para respirar, y lo que queda muy poquito va al hígado. Entonces, si tomáramos una analítica no en ayunas, pues saldría unos triglicéridos de 250 porque es la grasa del salmón que me he comido, claro, o de lo que sea, o de la leche que me ha dado mi madre, ¿no? Entonces, cuando han pasado 8 o 12 horas de ayuno, esos kilomicrones ya no están en circulación y entonces las únicas partículas son las que exporta el hígado. El hígado exporta unas partículas grandes llamadas VLDL, Very Low Density Lipoprotein, que tienen mucha grasa y un poquito de colesterol. Y conforme viajan por el cuerpo van cediendo, que no perdiendo, cediendo los triglicéridos en los distintos órganos para dar energía, ¿vale? Y se convierten en unas grandes VLDL a unas intermedias que son las IDL, Intermediate Density Lipoprotein, y luego acaban en un LDL, que es Low Density Lipoprotein. Esas LDL viajan durante un par de días por el cuerpo, llevan colesterol a las suprarrenales, a los testículos, al cerebro, y cuando acaban su ciclo se reciclan y se meten en el hígado otra vez como si no hubiese pasado nada. Es un ciclo vital normal. Y el colesterol que medimos es el colesterol que está dentro de esas lipoproteínas, no el número de partículas, sino el colesterol total, que puede haber ese colesterol en 1000 o en 2000. Esa es una medida muy grosera. Yeah. Y aunque nos digan que es algo horrible, es algo fundamental para vivir. Y yo tengo compañeros octogenarios con colesteroles de 300, ellos y todos sus hermanos, y son octogenarios muy ilustres, gente inteligente, catedrática, ¿de acuerdo? Es decir, que puedes tener un colesterol de 300 y vivir 80 años y colesterol de 120 y morirte a los 40. De hecho, se ha visto que por encima de los 60 años
el colesterol LDL, la relación con la mortalidad es ausente o inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor colesterol LDL, en más de 60 años, mayor longevidad. Es decir, Mejor. Los centenarios ¿Mm? tienen colesteroles mucho más altos que la gente normal. Es decir, que a partir de una cierta edad es protector contra infecciones, contra cáncer. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que algo a partir de los 60 sea bueno, cuanto más mejor, y antes menos? Es decir, si fumar es malo, no me dirán, bueno, fumar es malo, pero a partir de los 60 si fumas la vas a vivir más. No tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? Que muchos estudios se han hecho con pacientes con la enfermedad genética de la hipercolesterolemia familiar, que se morían con 40 o 50 años. Entonces, si lo metes a esos pacientes, igual sin diagnosticar, en la cohorte y ves que se han muerto, y dices, uff, como tienen colesterol de 500, más colesterol, más mortalidad. Pero si, como esos pacientes, los que no se mueren a los 40 y viven toda la vida, porque se mueren por problemas también de coagulación, no por el colesterol, a partir de los 60 ya no queda nadie de esos. Y ya solo queda gente normal, como tú y como yo. Y esta gente normal, curiosamente, el LDL va en relación directa con la longevidad. LDL es el entendido como entendido colesterol malo. Entonces, ese artículo que es Lack of Association or Inverse Association of LDL-C with Longevity over 60. Es decir, falta de asociación o asociación inversa con la mortalidad en gente de colesterol de más de 60 años. Es decir, que yo dentro de 7 años estaré en ese grupo. Es decir, que a más LDL, según este estudio, que cogieron un montón de metaanálisis con un montón de estudios, se vio eso. Pero claro, la industria farmacéutica se puso de los nervios. Claro. Entonces la AHA, la American Heart Association, porque está muy untada, porque lo que vende es lo que vende, y los fármacos lo que venden, pues publicó al año siguiente un artículo que fue demoledor el título para LDL-C, colesterol LDL, causa, o sea, no es que esté asociado, causa mortalidad cardiovascular. Es decir, pusieron la palabra que causa como que lo causa, para ser muy rotundos, para que nadie le quedase la duda de que el colesterol LDL hay que erradicarlo como sea. Y yo creo que hay muchos intereses creados, y yo sé de muchos compañeros míos cardiólogos que son más jóvenes que yo y están igual de delgados y sanos y están medicándose porque todos los estudios que se publican intentan orientar hacia bajar unos niveles X, como decías, de 200 o lo que sea, porque si no te va a pasar algo. Y hay un sesgo de publicación, es decir, los estudios son caros, los financian las industrias farmacológicas. Claro. Si el estudio da el resultado que esperas, se publica a bombo y platillo. Si da un resultado que no esperas, se oculta. Entonces hay un sesgo de publicación de estudios que se ve en un funnel plot que está sesgado hacia un lado, y entonces lo que nos llega a los médicos es las publicaciones que siguen incidiendo en que el colesterol es algo malo para nosotros y que hay que bajarlo como sea. Y los que dan que el resultado sale al revés, pues no acaban de ser publicados, ¿no? Hubo un estudio, el Minnesota Coronary Study, que hizo el señor Ansel Keys, que es el que nos vendió el mundo, nos vendió el cuento de que la grasa era tan mala, ¿no? La mantequilla era horrible y la margarina era buena porque era poliinsaturada, y luego se hizo que es al revés. Margarina es artificial y mantequilla es natural, ¿no? Pues este estudio que hicieron en los años 70, 60, no daba el resultado que ellos querían y se quedó sin publicar. Estuvo ahí en el sótano de una casa, todos los resultados escondidos, y 20 años después un tío los encontró y dijo, ostras, si el resultado que aquí da es lo contrario. Era un estudio perfecto porque habían cogido, o sea, es muy complicado hacer un estudio que sea éticamente con coger a, yo qué sé, 100 personas que coman así y 100 que coman asá y controlar sus vidas. Muy complicado. Sí. ¿Qué hizo? Fue a un hospital psiquiátrico, cogió pacientes psiquiátricos que estaban encerrados, estaban institucionalizados. El control de la comida era perfecto. Claro. Y les dio a unos grasa saturada y a otros grasa poliinsaturada, para decir que la poliinsaturada era mejor. Y como salió lo contrario, no se publicó. Y se publicó 25 años después. Yeah. Que debería haber roto todos los esquemas de que, oye, pues que la grasa saturada no es mala. O sea, nuestra grasa de nuestro cuerpo es saturada. Y es una grasa estable, que no se estropea. La mantequilla para cocinar es más estable que el aceite de oliva.
que es insaturado y es más oxidable con el calor. Que tenemos un concepto equivocado de los aceites. Bueno, pues ejemplos como ese, que no se publican o que se publican por el nieto cuando lo encuentra, hace que los médicos tengamos una visión que creemos real, pero yo creo que está sesgada porque no se publica lo que no interesa. Entonces, yo creo que es mi opinión. Claro, al final un estudio alguien lo financia. Correcto. Entonces, si el resultado va contra el que lo ha financiado, pues Y sintiéndolo mucho no va a salir. Opiniones mías y que comparten muchos médicos que ya están dentro del club de los escépticos del colesterol. Sí, de los raros Ahí alternativos. está Uffe Ramskop, Malcolm Kendrick, Asim Malhotra, un cardiólogo británico, que en su último libro es Life Free of Statins, como de una vida libre de estatinas. Es decir, que ahora hay médicos de renombre que protestan y que sacan la voz para decir que igual no es tan cierto esto que nos dicen, que la vida es más importante bajar la tensión, comer bien, no fumar, dormir bien y quizás otras cosas que hay que atacar antes que el colesterol, que se hace porque hay un fármaco y es un fármaco que da millones de dinero. Entonces es muy difícil y te silencian. Yo, si fuera médico general, podría buscarme algún problema. Yo, como trato niños y no tengo que dar estatinas, pues no. Pero en Estados Unidos, si tienes unas características de un paciente X y no le prescribes estatinas, pues te pueden expedientar, ¿no? Entonces, bueno, es complicado luchar contra las grandes potencias. Sí, claro, al final son grandes intereses. Claro. Cualquiera que, bueno, la población normal o con las creencias típicas se echaría las manos a la cabeza después de escuchar estas cosas, pues, de la mantequilla, de las grasas saturadas. Dirían, hostia, si me está rompiendo todos los esquemas. Y claro, si cogen y te ven a ti, que tienes 53 años y un porcentaje de grasa bajísimo, después de todo lo que has contado de tu alimentación, dirían, no, a ver, aquí o me está engañando y come de otra manera, o me la están colando por otro lado. Pero no sirve el amimefuncionismo, es decir, No, está yo claro. puedo tener una genética maravillosa y yo no engordar aunque coma patatas fritas todos los días. Ya. Es decir, que una persona puede tener una genética que le haga como a mí estar siempre delgado. Es verdad que yo hago mucho ejercicio de fuerza, hago mucho esquí de montaña, duermo bien e intento pues cenar pronto, porque es importante cenar pronto. Todo lo que comas mucho después de hacerse de noche, o sea, Lo que comas cerca de irte a dormir. es mucho peor que comido pues a las 6 de la tarde como harían en Europa, ¿no? Pero no me sirve, yo no puedo, es verdad que hay que dar ejemplo y yo intento dar ejemplo con el ejercicio, con el sol, con el sueño, doy ejemplo, pero que yo tenga un aspecto mejor o peor, también la genética Claro. Yo he visto a médicos con cierta obesidad, pero que pesaban 30 kilos antes de cambiar la dieta y pesan menos, pero siguen siendo obesos porque su genética es así, cada uno tiene... Ya. Entonces, yo intento dar ejemplo, pero una persona única no es un ejemplo porque hay octogenarios fumadores y... Oh, pues mira, Claro. es decir, que no sirve el amifuncionismo, nunca sirve como un criterio médico para respaldar una teoría médica. Nunca te dirán eso, no sirve, Jorge. Tienes que coger estudios randomizados, aleatorizados de X pacientes. No siempre se puede por ética, pero hay otros observacionales de cohortes, perspectivas que también te pueden orientar. Pero aunque quieras con el ejemplo explicar que lo que haces es bueno para ti, mañana puedo tener yo un ictus y claro, no por eso lo he hecho mal. Pero se entiende que es bueno para ti y casi para cualquiera sería bueno. O sea, yo no podría cocinar con mantequilla pensando que es malo. Claro. Yo todo lo que hago es porque pienso que es lo mejor para mí. Y más allá también de tu aspecto físico, que bueno, que he comentado el perfil el perfil bajo de grasa que tienes, la vitalidad que tienes, la energía. Bueno. Luego, hombre. Porque no me la comen los hijos. Si tuviese hijos, luego me la comerían y iría sin sueño por la vida. Bien, pero el estado de forma que tienes. Es que tengo suerte. Yo creo que tengo suerte porque, a ver, el tener con 53 años, tener pelo y que hay gente que lo pierde, no tener tripa, no estar canoso, eso es una cosa genética que he heredado de mi madre, que está guapísima con 78 años. Pero es verdad que yo ahora tengo un cuerpo mejor a los 53 que el que tenía a los 33. Y eso no es fácil porque
La sarcopenia que he nombrado, la atrofia muscular ligada a la edad es impepinable, sabes que a partir de los 40 pues es use it or lose it, ¿no? Pues yo ahora entreno fuerza un día o dos a la semana, hago mis sprints, intento dormir bien y alimentarme bien. Y cuando tenía 20 años no lo hacía. Entonces yo no sé lo que duraré con un estado de forma bueno, pero mi idea es disfrutar de la vida y ser útil o ser funcional y poder hacer mi vida deportiva y mi vida funcional todo lo que me dé la cabeza, porque la cabeza al final es lo que rige, y eso hay que trabajárselo con la edad. Cuando eres adolescente puedes comer de noche, vivir de día y hacer lo que te dé la gana, pero cuando la reparación de cada daño con la edad no es tan exquisita, y hay que cuidarse más. Ya. Si tú tuvieras que repartir el porcentaje de tus comidas de una manera, sería, o sea, hidratos de carbono por un lado, proteínas por otro, grasas por otro y fibra, quizás si lo queremos considerar. ¿Qué porcentaje de importancia le darías siendo, en tu caso, por ejemplo, un deportista? Pues es que depende de que busques. Si buscas rendimiento y buscas rendimiento en carreras explosivas, es fundamental tomar carbohidratos de tipo arroz, pasta, porque necesitas cuando tú corres en zona 4, zona 5, que si dividimos las zonas de intensidad de zona 1, que es caminar, zona 2, puedo trotar hablando zona 3, me faltaré zona 4, zona 5, zona 6. Si hago cosas explosivas, debería tomar carbohidratos precompetición. Ahora bien, si yo hago una vida en la que mi deporte es un deporte aeróbico de larga duración, pues cuando voy con Natalia, Natalia es una diabética tipo 1. Ahí los carbohidratos ¿cómo se dice? Le desastran toda su glucemia. Entonces, hacemos una dieta muy baja en carbohidratos, sobre todo porque a ella le descuangeringa toda su glucemia. Claro. Y para un deporte de larga duración en el que estás utilizando como combustible las grasas, rutas de esquí de montaña de 6 horas, pues yo desayuno 4 huevos y un café con nata y un poco de leche. Tengo la leche de café con nata. Café con nata es riquísimo. Sí, es que café con leche es más amargo. Entonces, café con nata líquida para montar. Sí, nata de cocina. Tú vas a cualquier tren suizo y el café tienes unas capsulitas monodosis de nata. Todo el mundo se pone la crème, café crème. Ah, sí. ¿Vale? Eso pensaba que... A mí me ha tocado 2 veces, creo, encontrar unas capsulitas, pero pensaba que eran leche normal. No, nata. Es nata. Entonces yo me cojo 3 cápsulas, la gente toma una. Entonces, bueno, yo sí que tomo mucha leche por la mañana pre de deporte porque la leche me hidrata y me da energía y me da un poco de lactosa como carbohidrato. Entonces yo tomo mis huevos, poner proteína y a veces medio litro de leche puedo tomar. Y a veces tomo leche semidesnatada porque me hidrata y no me llena tanto que voy tan lleno, ¿no? Entonces yo tomo mucha leche antes del ejercicio y al acabar porque me hidrata y me da energía. Entonces yo hago una dieta que yo fui una época muy radical, fui muy keto. Vale. Y entonces pues tiraba de almendra, aguacate, verdura, o sea, mi único carbohidrato eran las verduras que no tienen apenas calorías, y huevo, carne y pescado, y no tomaba prácticamente nada más. Y hubo una época que estuve muy keto adaptado y que llegué a hacer incluso una ruta con Ainhoa Lendínez, la Monteperdi Extreme, en 10 horas 50, solo con agua y sal, tirando de grasas y un plátano, en 11 horas de correr, a un ritmo en zona 2. Y fue una época extrema. Ahora no, yo hago una alimentación que es verdad que yo no compro pan porque el pan me encanta y si tuviese pan en casa me tomaría la barra entera, pero sí que hago una de las 3 comidas con carbohidrato, pues ceno legumbre habitualmente o garbanzo, lenteja, y si estoy con amigos, pues un día a la semana rompo la dieta y si estoy en un restaurante tomaré pan y tomaré mi postre. De normal, yo desayuno mis huevos, intento comer verdura, carne o pescado, y de cena pues legumbre, carne o pescado y yogur griego o similar. Y no como pan, pero si estoy en un restaurante con mis amigos, como cenaré hoy, pues sí. Entonces un día a la semana sí que rompo la dieta porque no me pasa nada y porque a veces me viene bien el ciclar, o sea, que mi cuerpo se acostumbre a tomar carbohidratos de vez en cuando y que se acostumbre a metabolizarlos. Pero normal, no compro pan, no tengo pan en casa, y es verdura, hortaliza, legumbre, huevo, carne, pescado, básicamente, y lácteo. Pero no sé, pues igual si antes solo tomaba pues 50 gramos de carbohidrato al día, que sería una muy baja en carbohidratos, sería la cetogénica, pues ahora tomaré entre 100 y 150 gramos al día. Pues igual tomo
150 gramos de carbohidrato, lo mismo de proteína, lo mismo de grasa. Es una dieta balanceada, pero por calorías, pues igual solo llegan a cubrir el 20-30% de los carbohidratos, no el 55% como recomiendan, ¿vale? Si hiciera deporte explosivo, pues igual tomaría más. Pero, por ejemplo, para mis niños con obesidad o para gente con diabetes, yo creo que ahí sí que hay que reducir. Es distinto que hagas una perimetral o una carrera de reglos como Yaiza a una zona 4, que ahí hay que comer carbohidrato antes, pero para la vida normal, o sea, la salud y el performance, el rendimiento, no van de la mano. No. O sea, yo puedo hacerlo mejor para una carrera, pero para mi salud igual no necesito comer tanta pasta o tanto arroz, Claro, ¿vale? tanto Entonces, pan. una persona que no haga un deporte de élite puede reducir los carbohidratos porque lo que vivimos ahora es un mundo de obesidad, de prediabetes. A la gente mayor, la mayoría metabólicamente están insanos. Es decir, en Estados Unidos el 12% de la población, solo ese porcentaje no tiene ningún parámetro de síndrome metabólico. O sea, todos tienen un parámetro alterado. Entonces, de cada 100 americanos, 88 deberían reducir las harinas refinadas, el pan, la pasta, los arroces blancos, porque tienen un metabolismo con un cuadro prediabético. Entonces yo les recomendaría verdura, legumbre, hortaliza, algunas frutas y que no restrinjan para nada huevos, carnes o pescados. Ahora que has mencionado lo de tus niños, por ejemplo, cuando un niño te llega pues, con obesidad, que es una epidemia silenciosa también, la obesidad infantil, ¿cuál sería ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones o pautas que tú le digas que debe seguir para Yo les mejorar? explico que no hay un árbol de galletas, o sea, que las galletas, aunque sean la galleta María, es un ultraprocesado y que la comida ultraprocesada escapa de los mecanismos naturales de saciedad y el niño hace que no pueda parar de comer. Entonces, si en casa hay ultraprocesados, hay yo qué sé, barritas, hay donuts, hay galletas, eso hay que tirarlo a la basura porque el niño, si tiene hambre por la tarde, va a coger eso, no va a coger una zanahoria Mm, y empezar a masticarla como un conejito, que sería lo ideal, ¿no? O un brócoli o lo que ya. sea. Y luego no comprarlo, o sea, si lo compras, tu hijo se lo va a comer. Una tarta de chocolate, es decir, que en casa haya comida de verdad. Es decir, que haya toda la comida animal, Mm, huevo, carne, pescado, y que haya toda la verdura, hortaliza, fruta y legumbre. Fruta les dejo todas, salvo las más azucaradas, que serían el plátano y la uva. Que para una carrera un plátano perfecto, yo en las carreras tengo un plátano, pero corriendo, pero no claro. estoy sentado con el ordenador con un plátano y con una tripa, ¿no? Entonces, y luego les explico la diferencia entre la fruta y el zumo. Es decir, que el zumo de 3 naranjas te lo zampas en 10 segundos Claro. y ahí va toda la fructosa que hace un hígado graso, porque el hígado no puede metabolizarla a esa velocidad, a esa cinética de absorción es brutal y es igual de malo, que las mamás no lo entienden al principio, un zumo de naranja exprimido por la mamá que una Coca-Cola. Y la madre, hombre, no, pero que tiene vitamina C. Me has Diga, roto pero, las cadenas complejas, ¿no? De la naranja y claro, o la sea, fibra pasa a ser azúcares, si exacto. no me Yo equivoco. le digo, ¿y usted no le daría a su hijo una Fanta o una Coca-Cola y al lado una pastilla de vitamina C y potasio? ¿Que tiene vitamina C y potasio el zumo de naranja? Sí, pero es una bomba de azúcar para su hígado. Entonces usted tiene que darle la naranja, las dos o las tres. Si toma 3 naranjas, es que no le va a caber nada más, porque el estómago se llena y te sacia por los receptores de estiramiento que tiene, Mm, da unas órdenes hormonales de saciedad natural para que no se rompa el la estómago. leptina, ¿verdad? La leptina viene de la grasa. El perestómago. La grelina es la del estómago, pero sobre todo la distensión. La gente que le operan del estómago se lo reducen al tamaño de una taza de nada, Mm, pero es para toda la vida. Es como la vasectomía. O sea, vas a una boda y te dan un plato de arroz y ya te quedas sin boda, ya no te cabe más. ya. Entonces yo quiero que su hijo hagamos una, entre comillas, cirugía bariátrica llenando su estómago con fibra de la verdura, de cualquier cosa que tenga en su casa que sea verde, pepino, calabacín, coliflor, crucíferas, lo que quiera, judía verde y que por un lado va a saciar la fibra de toda la comida verde de manera mecánica por estiradores del estómago y la proteína por incretinas. Entonces todos los huevos, sardinas, pescados, carnes, eso le va a saciar de forma hormonal. Entonces que quiten todos los zumos, que sepan que la fruta la pueden tomar pero no el zumo y sobre todo que eviten los ultraprocesados y que no coman tarde. Es decir, le explico que en Japón todos son delgados. Ya. Salvo los luchadores de sumo, que les engordan con una enorme cena a medianoche con patatas, arroz y cervezas. Cervezas. Sí, a medianoche.
Vale. O sea, yo le digo que yo soy mayor, yo vi la película de los Gremlins. Los Gremlins eran unos monstruitos que si les dabas de comer pasada la medianoche se convertían en malos. Yo le digo a mis chavales de obesidad, si estás tú en casa y son las 10 de la noche y no has cenado, ya se pasó. Ya se pasó la hora de cenar, ya se pasó ese tren. No Tienes que cenes. vestir pensando en ir a dormirte. Una rutina de apaciguamiento, empezar a escribir un diario de lo que tienes que hacer mañana, tus preocupaciones, vomitarlas, que coger un libro, apagar pantallas y pensar en dormirte. Ya pasó la hora de cenar. Y en verano el día es largo y puedo cenar tarde porque me sincronizo con el sol. Claro. Pero en invierno se hace de noche muy pronto. Entonces, ¿yo ahora qué estoy haciendo en mi vida? Yo desayuno igual, pero en vez de comer en mi hospital a la 1:30 y luego cenar aquí a las 9, lo que hago es, en mi hospital, no como, me tomo 2 yogures proteicos para que me quite del hambre y hago una comida, merienda, cena aquí a las 6, que es cuando se pone el sol. A las 6, a las 7, de manera que luego tengo 3-4 horas para que bajes la insulina antes de irme a dormir. Entonces, la misma comida a las 11 de la noche te engorda el doble que a las 6. Y es verdad que las familias tienen sus dinámicas de trabajo, sus colegios, su judo, y no puedes cenar Claro. pronto. Pero deberíamos cenar pronto en invierno y poder atrasarlo porque también te acuestas más tarde en verano porque todo va con el sol. O sea, deberíamos un poco guiarnos por los ritmos circadianos que estamos también estropeándolos, ¿no? Entonces les digo, azúcar de la comida ultraprocesada, zumos fuera, comida animal y comida con fibra, toda la verdura, fibra, hortaliza, legumbre, y intentar no cenar tarde. Y también les hablo de ejercicio de fuerza, pero cuesta que un chaval de 12 Sí. años vaya a un gimnasio, ¿no? Pero es más eficaz vaciar el glucógeno de los músculos con 15 minutos de fuerza que caminando una hora a un ritmo suave. Pero eso es una cosa que hay que también meter en la población, ¿no? Cómo se vacía el glucógeno con ejercicio de alta intensidad. Pues es lo que hemos hablado antes. Contar calorías no lo es todo. Hábito atómico, tomar el sol, exponerse al sol. Ha sido un episodio diferente. Aunque se ha tratado del deporte, hemos hablado de salud, de hábitos. Es un tema que quiero tratar aquí recurrentemente en el canal. Así que, Jorge, muchas gracias por habernos acogido, por habernos dado esta lección. Y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias por aguantar mi rollo, que me enrollo mucho cuando me emociono. Y espero que se haya entendido porque a veces hablo Eres un apasionado. un pelín rápido y espero que se haya vocalizado lo suficiente para que se entienda bien, ¿no? En este maravilloso micrófono. Y gracias a ti porque realmente hay que agradecer a gente como tú que ayudáis a difundir información. Hoy en día es muy fácil información que llega a la gente a través sobre todo de podcast que la gente escucha en el coche, corriendo, caminando, y gracias a gente como tú que se esfuerza en venir a mi casa y hacer un podcast, que esto llega a la gente. Entonces, esto llega mucho más que algo que yo cuelgue en el blog o que yo escriba, porque esto se difunde como la pólvora, es una maravilla. Estáis todos invitados a leer el blog. Cortamos.